bienvenida a Lucas Incico, que es uno de los ganadores de la elección del domingo pasado. Ingresa ahora como convencional constituyente en la elección que en la provincia de Santa Fe triunfó con claridad el gobernador Maximiliano Puyaro, y a quien acompañaba en la lista que él encabezaba, Radical, acompañaba la diputada nacional Germana Figueroa Casas del PRO, mismo signo político al que pertenece Lucas Incico, y la actual vicegobernadora Gisela Scaglia. Y la primera pregunta, más allá de felicitarte, que ya lo hice el día lunes personalmente, Lucas, te saludan acá Jorge Enríquez y Osvaldo Pérez Sammartino. ¿Cómo les Eh, va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué impresión te da el resultado este que obtuvieron el domingo pasado? Un resultado que más o menos repite los números de la elección que cuando triunfó la fórmula del gobierno de las provincias de Santa Fe, ¿no? Sí, Jorge, ¿qué tal? Mira, yo creo que fue un resultado muy contundente, un resultado donde la lista, como vos bien decías, que encabeza el gobernador Puyaro, se impuso en toda la provincia y en todos los departamentos, en los 19 departamentos de la provincia, con una diferencia de 20 puntos respecto del segundo. Entonces, estamos muy satisfechos, estamos muy contentos con eso, pero también tenemos una enorme responsabilidad, como decía ayer el mismo Puyaro en una reunión que tuvimos de los equipos de gobierno, a menos de 48 horas después de la elección. Tener la mayoría no nos da la razón. Tenemos que estar dispuestos al debate, a escuchar, a seguir sumando visiones, ideas, y en definitiva ganamos la responsabilidad de seguir transformando. Creo que esa es el núcleo de todo esto. Vos sabés que hubo en las últimas décadas, del 83 en adelante, decenas de proyectos de reforma de la Constitución. Estuvo muy cerca de lograrlo Miguel Lipschitz durante su gobernación, allá por el año 2017-2018, pero no obtuvo los consensos parlamentarios necesarios como para poder avanzar con esto. Y nosotros, desde Unidos para Cambiar Santa Fe, lo hemos obtenido. En diciembre del año pasado se sancionó la ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución, y hemos iniciado esto que va a ser sin duda un proceso histórico por lo que significa, histórico por la trascendencia que va a tener para nuestra provincia. Pensemos que la Constitución actual en vigencia de la provincia de Santa Fe es del año 62. En su momento fue una muy buena constitución, una constitución moderna, de avanzada, pero han pasado 63 años, el mundo es absolutamente otro, y si tenemos en cuenta también que en el medio hubo una reforma muy importante de la Constitución Nacional, hace ya 30 años, la provincia de Santa Fe no había adecuado, no había amoldado su constitución provincial a la nueva Constitución Nacional. Entonces tenemos un gran desafío por delante, y la gente nos ha validado, no solamente ha validado esta idea de modernizar y de adecuar nuestra Constitución, sino que en definitiva esto ha sido también un aval muy importante. Estos 16 meses de gobierno Unidos para Cambiar Santa Fe está desarrollando en la provincia de Santa Fe, ¿no? Desde diciembre del 23 en adelante. Osvaldo. Sí, no quería preguntarle cómo, dado que a nivel nacional lo que era primero Cambiemos, después Juntos por el Cambio, bueno, se disolvió, y cada partido optó por un camino distinto. Bueno, esa experiencia en Santa Fe pareciera similar en cuanto a la composición de partidos de lo que era Juntos por el Cambio. No, te quería preguntar cómo se está desarrollando, si hay un buen clima de convivencia entre ustedes, si en los equipos de trabajo se puede desarrollar la actividad sin demasiados roces, en fin, cómo se ubican al mismo tiempo con relación a los, digamos, referentes nacionales de los partidos que ahora ya no están juntos. Sí, yo creo que Santa Fe está viviendo una experiencia muy particular en este armado político que hoy gobierna la provincia, que ojalá pueda ser vista y atendida con especial interés por el resto del país. Nosotros, a fines del año 2022, principio del 23, sabiendo que se venía una elección muy importante, que era el
el cambio de autoridades y sobre todo el cambio del gobernador en la provincia, muchos de los partidos que estábamos en la oposición, que no formábamos parte del peronismo, del kirchnerismo, empezamos a charlar. Empezamos a tener encuentros, primero bilaterales entre distintos partidos, después ya grupales, y hemos logrado conformar en ese momento una alianza, un frente electoral muy heterogéneo, con partidos que venimos de matrices filosóficas diferentes, pero que en su momento entendimos que la situación institucional de Santa Fe estaba atravesando una situación crítica, lo que se estaba viviendo en temas de seguridad, de justicia, y creo que tuvimos la grandeza, todos los partidos que integramos este frente, y también, digamos, la visión de poder poner las cosas que teníamos en común por encima de las diferencias. Y así conformamos Unidos para Cambiar Santa Fe, que es un frente donde están desde el radicalismo, el socialismo, el GEN, pero también el PRO, la UCD, el Partido Demócrata Progresista, que es un partido histórico de la provincia de Santa Fe, otros partidos locales, pero también está Hacemos, que es la pata del gobernador Schiaretti en Santa Fe, de ex gobernador Schiaretti de Córdoba, ¿no? Está Encuentro Republicano Federal, que es la fuerza política que se identifica con Miguel Pichetto, y eso que originariamente fue un frente electoral exitoso, porque ganamos las elecciones con una diferencia abrumadora, hoy es verdaderamente una coalición de gobierno, donde todos los partidos estamos representados en distintas funciones de gobierno, donde nos escuchamos, donde nos reunimos. Recién acabo de recibir un mensaje del presidente de la UCR en la provincia, el senador Miguel Miki, convocándonos a los distintos partidos, a las cabezas de los partidos que integramos Unidos a una reunión el miércoles de la semana próxima. Y esa es una dinámica que se viene dando, de mucho debate interno, de mucha discusión, y creo que esta heterogeneidad de miradas y de posiciones, en definitiva, termina siendo enriquecedora, no solamente de la oferta política y electoral que hace Unidos, sino también en la gestión, ¿no? Porque tenemos distintas miradas para enfrentar distintas situaciones y distintos temas, y eso hace que tengamos una dinámica muy particular que hasta ahora viene funcionando muy bien y que yo creo que se va a seguir manteniendo muy bien también. Es bueno escuchar esto porque es refrescante, ¿no? Se mantenga aquello que logramos con tanto esfuerzo aunar en el año 2015, ¿no? Pero volviendo al Sí, tema constitucional, una pregunta que te quería hacer. Yo creo que vos dijiste en algún momento que habían privilegiado las coincidencias sobre las diferencias, que eso me parece que es el numen de todo, ¿no? La unidad en la diversidad. A nosotros me tocó ser convencional constituyente de la ciudad autónoma cuando fue la Constitución, que la Constitución empezábamos de cero. Y cuando, no, yo voy a ser autorreferencial, pero yo estaba a cargo de la Comisión de Justicia y de Seguridad, y lo que nosotros buscamos, me acuerdo que había otros convencionales como, qué sé yo, Jorge Argüello, Zaffaroni, Castel, distintas vertientes políticas. Yo estoy en las antípodas de Zaffaroni. Sin embargo, lo que se buscó en todo momento es que cada uno pudiera hacer su aporte en la Constitución, más allá del texto que yo ya venía, que en ese momento militaba en la UCR, venía con un texto ya que lo habíamos conversado, pese a que aún ahí teníamos alguna diferencia de criterio. Esto más alineado con el que fue el jefe de gobierno de la Rúa, y otros que a lo mejor estaban en otra posición. Pero la riqueza que le dio, sin haberlo transformado en un mamarracho, entonces buscando ensamblar, pero me acuerdo que hasta el tema de la mediación voluntaria, un diputado Bruno de la constituyente de la democracia cristiana, dijo: no, pero la medición no la dejemos obligatoria como la 24.573 a nivel nacional, sino pongamos la voluntaria. Yo no estaba muy de acuerdo, pero no me iba a alterar el núcleo central de lo que nosotros queríamos en materia de justicia. Y creo que eso es lo que hay que buscar, ver si se puede recrear ese espíritu de convivencia que yo creo que se empezó a complicar después del año 2001, estalló en el 2001. Hasta el 2001 me parece que había o hasta el 2000, ponele, un espíritu de concordancia, de la posibilidad de poder acordar con otras fuerzas políticas, que se rompió. Hubo un renacer durante el gobierno de Mauricio Macri, pero después se volvió a empiojar, hablando mal y pronto, con el gobierno de Fernández, y evidentemente hoy uno no visualiza, cuando ve algunas agresividades por parte del gobierno,
que esto puede funcionar. Vos pensás que en la provincia, más allá de que ustedes van con su proyecto, que tiene cosas excelentes como el de ficha limpia, pero que en algún momento van a tener que consensuar con otras fuerzas políticas y a lo mejor incorporar, vuelvo a decir, sin alterar el espíritu de la Constitución, incorporar algunas cuestiones que a lo mejor no estaban previstas por ustedes. Sí, 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 creo que eso va a pasar. De hecho, se va a empezar, ya se está empezando a trabajar en eso. El gobernador va a empezar una serie de reuniones con las cabezas de las distintas listas que van a ocupar bancas en la convención reformadora. En primer lugar, para establecer la fecha en que va a empezar a funcionar. El gobernador tiene un año, desde el pasado domingo 13 de abril, para convocar. Entonces, el primer acuerdo es obtener un consenso sobre cuándo va a empezar a funcionar, establecer la fecha. Y de ahí ya pasar a las cuestiones más de fondo. Me parece que va a estar abierto ese debate, que se van a tener que hacer concesiones, siempre pensando en algo positivo y en algo bueno para la provincia, sobre todo porque se ha llegado a la ley que declara la necesidad de reforma, te diría, sin un núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Entonces, si bien la ley es bastante rígida y estricta en cuanto a los puntos y a los artículos que habilita el debate y el tratamiento, y de ahí, bueno, los convencionales no podremos movernos, estamos encorsetados en eso, pero sí hay diferentes enfoques y diferentes soluciones para los temas que están planteados en la ley de necesidad de reforma, y creo que eso va a meditar un debate más allá de que de los 69 convencionales que van a integrar la convención reformadora, hoy Unidos para Cambiar Santa Fe cuenta con 33. Es decir, estamos solamente a 2 de tener una mayoría absoluta. Pero así todo, arranco con la frase que les decía al comienzo, que nos machacó mucho el gobernador ayer. Tener la mayoría no nos da la razón. Entonces, bienvenido sea el debate, la discusión, los consensos que se obtengan, y enriquecer con diferentes miradas, diferentes posiciones, y siempre en beneficio de la provincia y de tener una muy buena constitución que dure 6 décadas como ha durado la que tenemos actualmente. Y yo diría, Osvaldo. sí, que aunque tuvieran esa mayoría, imaginemos que en vez de faltarle 2, le sobraran 2, sería muy bueno que los demás convencionales constituyentes de otros partidos también se sintieran integrados, partícipes, escuchados, y que finalmente, más allá de la discrepancia que pueda haber, voten todos juntos, porque eso le da, desde el punto de vista de la legalidad, es lo mismo, en la medida que se reúnan las mayorías necesarias, no habrá ninguna objeción, pero le dará una mayor legitimidad democrática. Exactamente, sí. Fíjate que en nuestra historia, lamentablemente, tuvimos muchas primero en el siglo XIX, bueno, era una democracia muy restringida. Después, por ejemplo, la Constitución del 49, durante la presidencia de Perón, bueno, formalmente respetó las mayorías, pero la única bancada opositora, que era la del radicalismo, se retira en un momento, porque no había grieta, había un abismo, y entonces fue la Constitución de un partido. La del 94, afortunadamente, logró que estuvieran integrados todos los partidos, de los más chicos a los más grandes, de derecha y de izquierda. Hubo un debate muy intenso y finalmente se terminó aprobando por unanimidad, y eso le da una fuerza democrática muy importante. Ojalá que ocurra lo mismo en la provincia de Santa Fe. Yo creo que sí, creo que estamos encaminados a eso, creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante, más allá de que venimos de una campaña que ha sido, no de parte nuestra, pero sí de algunos otros candidatos de otras fuerzas políticas, muy agresiva, muy beligerante, con digamos, declaraciones agraviantes, no solamente en cuestiones políticas, en cuestiones personales. Bueno, nosotros no entramos en ese juego, pero bueno, es momento de recomponer, de que todos sean escuchados, de que todos sean parte, como vos decías, para darle no mayor legalidad, pero sí mayor legitimidad. Y le agrego a esto un plus, un desafío más, una tarea más, que como hablábamos antes, Unidos para Cambiar Santa Fe tiene en su seno una heterogeneidad de ideas distintas. Primero el debate lo tenemos que dar hacia adentro, ¿no? Primero nosotros nos tenemos que poner de acuerdo el PRO con el socialismo, con el radicalismo, con los otros partidos que tienen representación de bancas, y unificar una postura nosotros para poder después presentárselas
al resto de los convencionales de los otros partidos. Entonces, tenemos ese doble trabajo, ¿no? Primero, unificar criterios hacia adentro, en temas que por ahí no los vemos todos igual, no coincidimos todos exactamente, y después sí poder trasladarlo y llevarlo a obtener los consensos con el resto de los convencionales. Sí, además no me cabe ninguna duda, vos siempre fuiste, los años que fuimos diputados juntos en la Nación, siempre fuiste un hombre de consenso, un hombre de diálogo, o sea que no me cabe duda que esto va a repetir ahí. ¿Cuáles son los puntos, a tu juicio, más esenciales de esta Constitución? Te adelanto que antes que hice un comentario acerca de la reelección, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, señaló que él, el otro día en un acto, en la Fundación Pensar, en una comida, Mauricio le preguntó el tema de la reelección, él dijo, yo soy reeleccionista de 2 periodos, o sea, bueno, en Uruguay 2 periodos son 10 años, y después de eso a tu casa. Porque creo que muchas veces cuando uno ya está terminando el mandato, es cuando recién empieza a ver cómo funcionan todos los mecanismos, ¿no es cierto? Porque esto no te dan un manual para ser presidente de la República, y en este caso gobernador de una provincia. Y entonces él decía que era reeleccionista y que no era una mala palabra en tanto y en cuanto funcionaran todos los controles republicanos. O sea, si funcionan todos los resortes para hacer el check and balance famoso, bueno, si eso funciona adecuadamente, me parece que no es todo o es nada, como decía alguien que nos defraudó en la campaña electoral, sino que me parece que justamente esto, además de ese aspecto, que creo que en la provincia de Santa Fe va a ser 2 periodos y basta, ¿no? Mira, Creo que es así. ¿Y sí, otros puntos para? Hoy, mira, para hablar este tema, porque fue el tema que quizás hizo más ruido, porque muchos sectores y muchos candidatos de la oposición basaron su campaña en decir, bueno, Puyol lo único que quiere es su reelección y se quiere quedar eternamente y va a tener 12 años de mandato y no sé cuántas cosas más. En realidad, hoy el régimen constitucional en nuestra provincia, todos los cargos, desde los presidentes comunales, los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, los senadores provinciales, todos son reelegibles eternamente, indefinidamente. Hay senadores que están en funciones ininterrumpidamente desde el año 99, por ejemplo, 26 años de senador. Entonces nosotros lo que queremos hacer es limitar esas reelecciones indefinidas, y darle al único cargo que no tiene la posibilidad ni siquiera de una reelección, que también lo tenga. Es decir, que todos tengan, todos, desde el presidente comunal hasta el gobernador y vicegobernador de la provincia, que tengan la posibilidad de una sola y única reelección y que puedan después volver a participar con un periodo intermedio. Entonces, igualar eso, ponerle un límite a las reelecciones indefinidas, y lo queremos poner en la Constitución para que no ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay cuestiones que son importantes, que uno dice, bueno, la Constitución, en términos botánicos, es tronco y ramas gruesas, las ramas más finas, el follaje y demás, dejémosle para las leyes y para normas de menor jerarquía jurídica. Pero hay cosas que las queremos poner en la Constitución para que no queden al arbitrio caprichoso de mayorías parlamentarias circunstanciales, que después te hacen retroceder varios casilleros. Ficha limpia es uno de esos. Hoy en Santa Fe desde el año 2023, y por un proyecto y una iniciativa del PRO, tiene ficha limpia. Santa Fe tiene ficha limpia por ley, pero queremos que esté en la Constitución. Queremos que figure también en la Constitución la responsabilidad fiscal. Queremos que eso sea un límite constitucional a los populismos, ¿no? Queremos dejar establecido, por ejemplo, en materia tributaria, los principios de legalidad, de generalidad y de progresividad. Queremos modificar cuestiones esenciales en la Corte Suprema de Justicia. Hacer una Corte Perfecto. que hoy tiene 5 de mínimo, llevarlo a 7, se cambió por ley hace muy poquito, pero queremos que esté en la Constitución. Y elevar la edad de inamovilidad de los jueces, que hoy está en 65 años, llevarla a 75 con 5 años más si consiguen un nuevo acuerdo. Queremos adecuar los alcances del habeas corpus y del amparo y adecuarlos con el orden nacional. Queremos limitar los fueros. Vos sabés que en la provincia de Santa Fe, los legisladores provinciales, además de tener los fueros típicos, ¿no?, de inmunidad de arresto, inmunidad de expresión, tienen inmunidad de proceso, no pueden ser investigados, no pueden ser llevados a un proceso por el solo hecho de ocupar una banca. Bueno, eso lo queremos limitar, lo queremos eliminar.
Me parece que es una constitución que tiene que ver con eliminar privilegios de la política, que tiene que ver con hacer algo más moderno, establecer, por ejemplo, distintos niveles de participación ciudadana que no figuran en la Constitución del 62, el referéndum, el plebiscito, la posibilidad de la iniciativa popular, la revocatoria de mandato, en Perfecto, fin. son figuras que nosotros incorporamos en la constitución local, no ficha limpia, pero el sistema de reelección es exactamente el mismo que la constitución autónoma. Una reelección en forma directa y después dejar pasar un periodo. Y te agrego una cosa más, Lucas, te agrego una... Sí, no, lo que pasa es que el tiempo nos corre, como dice Osvaldo, vamos a decir algo que no es original, el tiempo es tirano. Te agradecemos infinitamente y vemos el entusiasmo y las ganas y la garra que le pones a esto. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en el aire. Así que dale, te despedimos, a disposición nosotros también, cuando necesites el micrófono está abierto para que expliques y cuando estás en Buenos Aires también algunas de estas propuestas. Eh, y nosotros nos vamos con el saludo también de Osvaldo, hasta el próximo.